Ya, en la sesión de hoy día vamos a eh, complementar lo que habíamos hecho en la clase anterior, donde nos presentaban dos estilos de integrales dobles. Uno de ellos era una integral iterada, que básicamente era hacer lo mismo que hacíamos en una integral en una variable, pero eh, lo hacíamos dos veces. Y era fantástico porque en realidad eh, era súper simple. Y después aparece la comprensión ahora en más geométrica que tiene que ver con sumas de Riemann. Alcanzamos a ver una suma de Riemann y ya nos dimos cuenta que hacer estas sumas dobles ya, es incluso más engorroso que antes, que ya lo era, donde ya lo era. Entonces necesitamos que de alguna forma esto se simplifique mucho, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer hoy día y lo vamos a generalizar inmediatamente, o esto no es, acá. Lo vamos a generalizar inmediatamente entonces para los casos más interesantes. Vamos a ver entonces, el título de la sesión es Integrales dobles sobre regiones más generales. ¿Ya? Todo lo que hicimos en la clase anterior era sobre rectángulos. Ya, entonces, acá está uno de los teoremas re importantes cuando veíamos ya estas sumas de Riemann. Si tengo un rectángulo en cualquier dimensión, para nosotros va a ser en R2. Y tengo una función acotada, entonces, si el conjunto E, que son los valores donde la función es discontinua, si ese conjunto es de medida cero, entonces la función es integral. ¿Ya? Por lo cual, eh, en nuestro caso, como nos vamos a quedar simplemente en R2, los conjuntos de medida cero son los puntos, las rectas, las curvas. Esos elementos en R2 no tienen área. Entonces, es una manera muy simplificada de entender qué es un conjunto de medida cero. ¿Ya? Y entonces, vamos a ampliar un poquito estos conceptos. Tengo D, un conjunto en Rn, para nosotros va a ser R2. Decimos que D es medible Jordan, ese es el concepto, medible Jordan en Rn. Si el conjunto es acotado, ¿sí? Y su frontera tiene contenido cero. Entonces aquí hay ciertos conceptos que ustedes vieron en el curso pasado muy vagamente, de cuando uno hablaba de, no sé, interior, clausura, frontera de un conjunto. Eh, Aquí estamos diciendo que el conjunto debe tener su frontera de contenido cero. Entonces, para tratar de simplificarlo un poco, porque en realidad esto es mucho más profundo de lo que uno necesita para el curso, pero un conjunto de frontera con contenido cero es un conjunto donde la frontera puede ser una curva, por ejemplo. Si usted tiene, no sé, un círculo, el círculo tiene como el contorno una circunferencia, pero una circunferencia en R2 es un conjunto de medida cero, ¿ya? No tiene área. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese círculo que tiene como contorno una circunferencia es un conjunto que es medible Jordan, ¿ya? Porque su frontera tiene contenido cero. ¿Ya? Puedo armar otros más, puedo hacer un rectángulo y su contorno tiene medida cero. ¿Ya? Entonces, la verdad es que la mayoría de los conjuntos que vamos a estar tocando en los ejemplos usualmente son conjuntos medibles Jordan y no hay problema. ¿Ya? Después tengo D un conjunto medible Jordan y R un rectángulo en Rn que contiene a D. Entonces uno se imagina un conjunto muy raro de cualquier forma y alrededor entonces tengo un rectángulo. Voy a definir una nueva función, le ponemos f, no sé qué es, cómo se llama ese símbolo, pero como en f barra, un f colita, ¿sí? Que está acá arriba, que va a valer el mismo f si es que estoy en el conjunto D y va a valer 0 en el resto del conjunto. ¿Sí? Entonces, la integral sobre el conjunto raro, este conjunto medible de Jordan, va a ser la integral sobre el rectángulo de esta nueva función. O sea, lo voy a dibujar mejor para que tenga más sentido un poquito lo que estoy hablando acá. Eh, Déjenme acá. En el fondo lo que está diciendo es, ok, quiero tratar de
calcular la integral de una función sobre un conjunto. Este es mi conjunto D. ¿Ya? Pero yo no sé todavía cómo se calculan las integrales en conjuntos como ese. Entonces, ¿qué es lo que dice la proposición? O sea, la definición en realidad es que yo voy a inventar otro conjunto. Voy a inventar un f, o sea, otra función. Un f barra, no sé, un f lo que sea. ¿Ya? Y esa va a estar definida sobre un rectángulo. Uy, a mí no me va a quedar bien. Ay, ay. Va a estar definida sobre un rectángulo. Ahí se supone que el rectángulo es cerrado. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a definir esta nueva función? Como un f barra, no sé, lo que sea, el nombre que sea. Va a ser un f, la misma f, si los x, esto lo estoy pensando en R2, estos son vectores. Si el x está en D, claro, si el x está en D, y 0, si el x ahora no está en D. Entonces la integral de mi D, de la f, que yo quiero, esa es la que yo quiero calcular, esta es una integral en R2, es doble. Es la misma que la integral doble sobre el rectángulo, porque todo ese pedazo que está por fuera no me aporta nada, porque afuera la función es cero. ¿Ya? Entonces, de esta forma estamos como ampliando la idea, estamos ampliando el significado de hacer una integral ahora en una región más general. ¿Ya? Lo puedo pensar como dentro de un rectángulo, pero donde lo que está en el complemento del D me da cero. ¿Ya? Y como es medible Jordan, lo que le pasa en el borde, que es donde se juntan los dos conjuntos, no me interesa, porque tiene contenido cero. Ese borde que está ahí no aporta en nada tampoco. Así que en realidad puedo definir la integral de esa forma. ¿Ya? Eso es lo primero. Después, eh, después, todo lo que vimos de la integral de Riemann nos provoca eh, las propiedades de la integral de Riemann. ¿Ya? En más variables, al igual que lo hacíamos en una variable, son las mismas propiedades. ¿Ya? Las mismas propiedades, solamente que están hechas en más variables y nacen desde la definición de la integral de Riemann. ¿Ya? Yo acá no me voy a detener mucho, porque lo único que hay que decir aquí es que todas las propiedades de la integral en una variable las hereda la integral en varias variables. ¿Ya? Básicamente porque la construcción de la integral de Riemann, a través de sumas de Riemann, se hace igual, es la misma construcción. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades ya las conocían ustedes, las estamos haciendo ahora una extensión a R2. Ujú. Ya, y aquí viene entonces el resultado más importante, el que conecta estas dos nociones que habíamos visto en la clase pasada, de esta integral iterada con la integral de Riemann, esta que nacía a partir de sumas de Riemann. Es el teorema de Fubini. Ya habíamos visto el teorema de Fubini. Fubini era el nombre que le habíamos puesto a esta idea de que en las integrales iteradas yo podía intercambiar el orden. ¿Ya? Ahora vamos a ver el teorema de Fubini en su versión más potente. Dice, si estoy en un rectángulo y tengo una función eh, donde para cada x existe esta función integral, que era la que habíamos definido al principio de la primera clase, entonces la función f grande, definida así, ¿sí? Es integrable. Aquí viene como la, ¿cómo se dice? El gran paso de este teorema, como la gran consecuencia. Aquí dice que esta f es integrable sobre AD, ¿sí? Es integrable en el sentido Riemann integrable. Más aún se verifica que la integral de Riemann, esta que habíamos puesto de A, esta que está acá, es lo mismo que esta integral, que es una integral iterada. Es la función f, que era una integral, volverla integral. Perdón, volverla a integrar. ¿Ok? Entonces los dos extremos de esta doble igualdad me están diciendo que la integral concebida como sumas de Riemann
construida de esa forma, es lo mismo que la integral iterada, si es que estoy en un rectángulo. ¿Ok? Y además debilita un poco las hipótesis, porque cuando vimos Fubini en la clase anterior, esto de intercambiar el orden de integración, nos pedía que la función fuera continua. Y ahora en este caso lo único que nos dice es que es una función cualquiera. Al final lo que necesito es que exista esa primera derivada, perdón, esa primera integral que está ahí. ¿Ya? Básicamente lo que va a pedir entonces es que la función sea integrable en el sentido Riemann integrable. O sea que los lugares donde es discontinua tengan medida cero. Con eso nos va a bastar. ¿Ya? Así que bien, pues la buena noticia es que ya no tenemos que hacer sumas de Riemann a partir de esto, sino que cada vez que pueda voy a hacer eh, integrales iteradas, si es que estoy en un rectángulo. ¿Ya? Ahora lo que importa es qué hacer si es que no estoy en un rectángulo. ¿Ya? Y para eso vamos a avanzar un poquito. Aquí están todas las consecuencias. Eh, por ejemplo, en el primer corolario dice esto de intercambiar el orden. ¿Ya? Su integral que tenía antes concebida como Riemann se puede calcular como integral iterada y da lo mismo el orden si es que estoy en un rectángulo. Eso es súper importante. Y esto es lo que al final le pedimos a la función, que sea acotada y continua sobre el rectángulo, excepto tal vez en un conjunto de medida cero. ¿Ok? Puede que haya algún momento, algún conjunto dentro de la región de integración donde la función no sea continua, pero si tiene medida cero, no importa nada. ¿Ya? De hecho, vamos a ver un ejemplo al tiro de eso. Acá, por ejemplo, esta función. Tengo un rectángulo de 0,1 cruz 0,1, entonces es un típico cuadrado en realidad en este caso. Tengo acá los ejes coordenados y acá tengo el cuadrado. Ese es el 0,1 cruz 0,1, ¿ya? Del 0 hasta el 1, tanto en el y como en el x. Entonces tengo una función que está definida así, es una función x cuadrado más y cuadrado. Esa función es un polinomio en dos variables. Y ustedes el curso pasado vieron que eso es continuo. Es una función continua en dos variables. El problema es que no está definido así en todo el rectángulo, sino para los x que son distintos de un medio. Y cuando el x valga un medio, ¿eso qué es? Es una recta acá. Sería aquí. Todos esos puntos que están ahí son tales que el x vale un medio. Toda esa línea que está ahí. En esa línea la función no se comporta igual. Ahora la función vale -1. Entonces, claramente, esta función por tramos no es continua, porque en la región que está afuera de esa línea al medio, ahí la función tiene una forma, es una función continua, es un polinomio, pero en esa línea vale otra cosa. Así que no tiene chances de ser continua en todo el cuadrado. Pero no importa, porque el conjunto donde es discontinua, el conjunto E, que son los xy eh, en el rectángulo, tal que x es un medio, ese conjunto es el segmento nomás, tiene medida cero. Es un pedazo de recta, es un segmento, así que tiene medida cero. Así que me puedo olvidar de él y considerar solamente la función como la parte de arriba, como el polinomio x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces voy a calcular la integral. Hago la integral sobre r, integral doble, del x cuadrado más y cuadrado. Todo esto de a. ¿Ya? La clase pasada yo hice este mismo ejemplo y construí la suma de Riemann. ¿Ya? Ahora no tengo para qué hacerlo, porque Fubini me dice que lo único que hay que hacer es, como estoy encima de un rectángulo, es un cuadrado, pero uno le dice rectángulo, simplemente tengo que hacer la integral en dy, después o sea, dentro la integral en dx y en la función. ¿Y qué pasaba con los valores del conjunto E? No importa. No me importa nada porque el conjunto tiene medida cero. Así que lo hago como si estuviera en el cuadrado sin esa línea que está al medio.
¿ya? Porque esa línea tiene medida 0, no aporta nada a la integral. Y ahora integro iteradamente, ¿sí? Entonces, la integral que está más adentro es con respecto a x, así que tengo que integrar el x cuadrado, que me queda x cubo tercios, evaluado entre 0 y 1, y el y cuadrado, que para el x es una constante. Así que si lo integro me queda y cuadrado x entre 0 y 1. Ahí integré todo eso, integré la función con respecto a x. Y cuando tenga el resultado, ahora lo voy a integrar con respecto a y. Entonces, ¿qué nos va a dar acá? La integral de 0 hasta 1 de, si evalúo el x cubo tercio, me va a quedar un tercio, ¿ya? Lo reemplazo en 1, lo reemplazo en 0 y los restos. Y si evalúo el otro x, me va a quedar y cuadrado, más y cuadrado. Y ahora esa expresión que me quedó con y, la integro nuevamente, pero ahora con respecto a y. Y me queda un tercio y tercio, hagamos eso. Y tercio, evaluado entre 0 y 1, más y cubo tercio, evaluado entre 0 y 1. Entonces el resultado final de esto nos va a dar un tercio más un tercio, que es 2 tercios. Y si ustedes revisan después, cuando suba este material, el video de la clase pasada, cuando yo hice esto mismo con sumas de Riemann, también llegué a 2 tercios. ¿Ya? En el otro era otro el conjunto de donde no era continua, en el ejemplo de la clase pasada, era esta línea. En esa línea la función no era continua. Pero no importa, pues una línea tiene medida 0, integro nomás en el cuadrado completo, y lo que hice la clase anterior con sumas de Riemann, y me daba 2 tercios, ahora lo estoy haciendo con Fubini, con integrales iteradas, y también me da 2 tercios. Y claramente, esta forma de integrar es mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces, es súper buena noticia. Ya si estamos en rectángulos, genial. Vamos muy bien. Integrar va a ser muy fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Perdón, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar sobre esto. ¿Quedó claro que no importó el conjunto donde no era continua? No sé si hay alguna duda al respecto. ¿No? Ya, avancemos. Entonces nos queda definir esto mismo, el concepto de esta integral que ahora podemos calcular de manera mucho más prudente. Eh, nos queda hacerlo para regiones generales, ¿ya? Regiones más complicadas en R2. Entonces ya habíamos visto este concepto, ¿ya? En general se puede hacer, ¿cierto? Esto es lo que uno como que redefine la función, pero no nos dice cómo. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver acá. Ah, aquí otra cosa, perdón, antes de eso. Eh, Automáticamente cuando uno ya lo hace con rectángulo, puedo calcular el área de rectángulo. Ahora es súper idiota porque el área de rectángulo lo sabemos hacer, eh, largo por ancho, o base por altura, como quieran pensarlo. Pero nace de esto también, el área de una región, después lo vamos a generalizar esto. El área de una región es integrar doble la función 1. ¿Sí? Si usted tiene un... eh, lo que pasa es que aquí hay que juntar dos conceptos. Aquí eh, lo voy a escribir acá igual. A partir de Fubini, si estamos unificando el concepto que viene de la integral de Riemann con esta que era de integral iterada, entonces gratis lo que acabamos de obtener también es el volumen. ¿Sí? El volumen que lo habíamos hecho por sumas de Riemann también es la integral de una función sobre una región, por ahora son rectángulos. Ya, ese volumen también lo podemos calcular por, eh, es el volumen bajo la F, sobre un rectángulo, no sé. Tengo la F es una superficie, ¿cierto? Y si la calculo sobre un rectángulo, ¿sí? Eso me está dando el volumen. Ujú. Pero ¿qué pasa si el volumen se lo aplico a la función 1? Si ese volumen yo se lo aplico a la función 1, en vez de una función cualquiera, se lo aplico a la función 1.
¿Qué es f de xy igual a 1? Eso es un plano. Entonces lo que me está dando es, tengo un plano ya de altura 1, que está 1 por sobre los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces, si tiene altura 1 y usted hace base, eh, mala palabra, x por y por 1, ¿ya? Lo que le está dando al final es el área. Esto le pusimos letras recién. Esto era A, de A hasta B, y arriba es de C hasta D. Aquí. Eh, no sé cómo, lo voy a dibujar mejor. Voy a hacer un poquito más ordenado. Acá, lo vamos a hacer así. Acá está el eje Z, el Y, el X. Acá en el X tengo el AB, tengo el AB, y en el Y tengo el CD, CD. Entonces el rectángulo R sería este rectángulo. Ahí. Es el rectángulo CD. Entonces ahora tengo una función. Tengo la función 1. ¿Qué es la función 1 en R3? Si es que hago f de xy igual 1, es como poner z igual 1. ¿Ya? Las funciones son z igual f de xy. ¿Sí? Esas son funciones, son superficies. ¿Ya? Entonces, la función z igual 1 es un plano. Entonces, la porción del plano que está encima de ese rectángulo, lo voy a dibujar aquí, es esa porción del plano, ¿ya? Que está a altura 1. Y si yo calculo entonces la integral, me está dando el volumen de esto, ¿ya? Pero es el volumen de una caja nomás. El volumen ya no es una curva como si fuera cualquier superficie, cualquier función, ¿ya? Sino que acá estoy calculando el volumen de una caja nomás. Ujú. Y si la altura es 1, entonces aquí tengo eh, el área del rectángulo que está abajo, tendría que ser b menos a por c menos d, que son las medidas del rectángulo de abajo, ¿sí? Entonces el volumen va a ser eso mismo, b menos a, c menos d, por 1, que es la altura, ¿ok? Entonces si yo quiero calcular el área de una región, es como calcular el volumen de la caja, pero con altura 1. Así que la función es 1, ¿ok? De hecho, esto en un ratito más lo vamos a generalizar. Eh, en vez de hacerlo con donde una base es un rectángulo, lo vamos a poder hacer para cualquier región, ¿ya? Entonces, en vez de hacer área bajo la curva, como lo que hacíamos antes en una variable, yo voy a poder calcular el área de una región haciendo una integral doble, pero de la función 1. Siempre de la función 1. Ujú. Eso es lo que tenemos acá. Lo vamos a generalizar en un ratito más. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo siguiente. Vamos a hablar de regiones, vamos a clasificar las regiones según tipos de regiones. Están las de tipo 1, aquí voy a escribir arriba, tipo 1. Ya, ¿qué van a ser las de tipo 1? Donde la región D, aquí está la región, esta es la que me interesa, ahí está el nombre de la región, son puntos que están en R2, tales que el X se mueve entre constantes y el Y se mueve entre funciones. ¿Qué tipo de funciones? Funciones en X que están contenidas entre C y D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la siguiente situación. Ahí tengo un gráfico. Entonces, ¿cómo va a ser mi función? El X se va a mover entre constantes y el Y entre funciones. Lo voy a hacer súper simplificado, como para que entiendan la idea bien. Puedo tener dije el Y entre funciones, al revés. Puedo tener una región así. Esa región. Esa región se mueve entre A y B en el X, ¿sí? Y en el Y, claro, no tengo líneas rectas, no tengo techos rectos. Entonces no se mueve entre números, se mueve entre funciones.
Entonces, el i entonces se mueve entre una función abajo, la de abajo, pongámosle u de x, y la función de arriba es b de x. Una región que tiene esa forma, uno le dice una región de tipo 1. ¿Ya? El x se mueve entre constantes y el y entre funciones. Entonces, si además tengo una función que es acotada y es continua sobre su dominio, tal vez salvo en un conjunto de medida cero, entonces yo voy a poder integrar sobre la región y se va a integrar así. Se va a integrar de esta forma. O sea, los límites de integración del i ahora son funciones de x. ¿Ya? Y el x, cuando haga la integral en x, va a ser una integral entre constantes. ¿Ya? Entonces, si yo me enfrento a una integral doble, que es donde la región de integración sea de tipo 1, ya no es un rectángulo, sino que tenga una forma así, entonces yo tengo que integrar primero con respecto a i, ¿ya? Donde aquí van a aparecer funciones, ¿sí? Y lo que me salga de esa integral, que va a seguir siendo ahora una función de x, ahora la integro con respecto a esas constantes, o sea, con respecto a x, evaluadas en esas constantes, ¿ya? Como moraleja en general, en estas integrales dobles, siempre la variación que da entre constantes es la que hay que poner más afuera, ¿ya? Para que el resultado me dé un número, que eso es lo que uno busca. Ujú. Esas son las de tipo 1. También están las de tipo 2, que es el análogo pero al revés, tipo 2. Ahora yo voy a tener que, ahí está la región D, ahí está. Ahora el X se mueve entre funciones de Y y el Y se mueve entre constantes. Así está definido el conjunto D. Entonces, ¿cómo se ve eso? Se ve de la siguiente forma. Se ve como el Y se mueve entre constantes. Entonces, se va a mover, no sé, supongamos de aquí hasta acá, de el C hasta el D. Y el X se mueve entre funciones. Entonces ahora puedo tener esto. Y aquí líneas rectas. ¿Ya? Los Y se mueven entre constantes, entre esas líneas rectas que están ahí. Y el X ahora se va a mover entre dos funciones. Esta función va a ser U de Y y esta otra función va a ser B de Y. Son funciones con respecto a Y. Ya si yo me paro en un Y, tengo dos funciones para ella. Entonces, cuidado acá. Ahí sí. Entonces, ¿cómo vamos a integrar? Ahora sí que va a ser la integral de una función sobre esta región. Entonces ahora es al revés que antes. Voy a integrar primero con respecto a x y el x se mueve entre las funciones. Así que los límites de integración de esa integral son funciones de y. Y después más afuera voy a integrar con respecto a y, donde esa integral se mueve entre constantes. Entonces el resultado final, cuando yo haga la evaluación de la integral, van a ser números. Eso es lo que uno busca. Ujú. Y además de esos dos tipos, yo me puedo enfrentar a regiones que no son ni de tipo 1 ni de tipo 2. La gracia de tipo 1 y tipo 2 es que por lo menos una de las variables se esté moviendo entre constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me enfrento a algo así, a una figura como esta, lo voy a mover un poquito, ahí, si me enfrento a una figura como esa, claro, tengo problemas porque ni el X ni el Y se mueven entre constantes. Si me paro acá, por ejemplo, si me paro acá y veo los X, bueno, los X cambian, por ejemplo, se mueven entre esa función de Y, no sé cómo explicarlo mejor, pero como que aquí hay funciones de Y por un lado y acá hay funciones de Y por el otro. Entonces, el X se mueve según esas funciones. Y si lo miro en Y, tiene el mismo problema. El I se mueve entre esas funciones. Son rectas, ya son funciones. Puse unas funciones simples acá. Pero el I también se mueve entre funciones. De arriba sería como el techo y abajo tengo otra función. ¿Ya?
Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Lo mismo que hacíamos cuando integrábamos áreas. Hay que subdividir. Por ejemplo, una subdivisión buena sería hacer esto. Tirar una línea recta ahí. Ay, no me quedó tan derecha. Ahí. Tirar una línea recta y trazar otra acá. Entonces, por ejemplo, acá la primera región, esta que me quedó acá, es de tipo 1. Es de tipo 1. Porque yo aquí el X hago moverse entre constantes, ¿sí? Y el Y entre esas dos rectas. ¿Sí? Aquí sería de tipo 1. ¿Ya? El X se movería de aquí hasta acá y el Y se mueve entre las dos rectas que me quedaron. ¿Sí? Después en la otra región lo mismo, también es de tipo 1. También es de tipo 1. El X se mueve entre dos constantes y la Y se mueve entre esas dos rectas. ¿Ya? Y en el último lo mismo. Tengo puras de tipo 1, porque el X se mueve entre constantes y el Y se mueve entre las rectas que me quedaron. Así que cuando tenga mezcla, yo las puedo subdividir y me queda o de tipo 1 o de tipo 2. ¿Ya? Si lo hago de tipo 2, es hacer la misma subdivisión pero horizontal. Por ejemplo, acá si lo hago así, si hago eso, ahí, ahora me quedan regiones de tipo 2, porque ahora el I se mueve entre constantes. Por ejemplo, esta puede ser A, B, C, D. El I se va a mover entre constantes. Por ejemplo, esta primera región, pongámosle acá que es de tipo 2, el I se mueve entre A y B, pero el X se mueve entre esas dos funciones. Esas son funciones de I. Y lo mismo las otras regiones. También son de tipo 2. ¿Ya? El I entre constantes y el X entre funciones. Así que esta es la generalización. Esta es la generalización entonces de las integrales dobles que a nosotros nos interesan. Ya no van a estar simplemente sobre rectángulos, que ahí va a ser muy fácil integrar. Ahí puedo cambiar el orden de integración como yo quiera, eso da lo mismo. Pero si yo acá lo hago pensando en este tipo de regiones, es complicado cambiar el orden de integración, porque el orden de integración no puedo hacer, por ejemplo, acá en esta de tipo 1, si acá tengo, no sé, de 1 hasta 2, y acá tengo son funciones de x, así que puede ser x y 2x. Yo no puedo llegar y cambiar el orden de integración. No puedo hacer eso, porque si hago eso, el resultado final me va a quedar una función, ¿ya? Y no está representando entonces el mismo valor que me quedaba acá arriba. Si quiero cambiar el orden de integración, pasa por pensar, es pasar de tipo 1 a tipo 2. Eso significa cambiar el orden de integración, finalmente. Es invertir quién es función, o sea, quién se mueve en función y quién se mueve entre constantes. ¿Ya? Aquí el gran problema va a ser cambiar el orden de integración cuando sea necesario. Veamos ejemplo. Veamos ejemplo. Ya. Primer ejemplo. Tengo una región que son puntos x, y. Me dicen que acá los x se mueven entre 0 y 2 y los y se mueven entre x y 2x. Sospechosamente muy parecido al que le estaba escribiendo recién. Entonces, solución. Bueno, esta es la región y tengo una función integrable y lo único que me piden es cambiar el orden de integración. Solo eso. No calcular la integral porque no me dan la función. No me dicen cuál es. Así que lo único que hay que hacer es cambiar el orden. Aquí vamos a ver lo difícil que es. Voy a dibujar la región. La región es, los x se mueven de 0 a 2. Ok. Entonces acá tengo 0 hasta el 2. Y dice que los y se mueven entre dos funciones. Entre la función x, y igual x, esa es la recta en 45 grados. Esa es la y igual x. Y igual x. Y la y igual 2x. Esa es otra recta. Entonces, tengo ahora esa recta. ¿Ok? Voy a poner más cerca el 2 porque si no, no me va a dar el dibujo. Voy a poner el 2 acá. Acá. ¿Ya?
Entonces, ¿qué región me quedó? Me quedó, el X se tiene que mover solamente entre 0 y 2. O sea, llego hasta aquí. Hasta ahí, hasta el 2. ¿Ya? Y el Y se mueve entre las dos funciones. Entonces la región es esta. Esa es mi región. ¿Ok? Ya, esa región tengo que cambiarle el orden de integración. Aquí está pensado originalmente que el X se mueva entre constantes y que el Y se mueva entre variables, entre funciones. ¿Ya? Y ahora lo quiero pensar al revés. Quiero que la Y se mueva entre constantes y la X entre funciones de Y. ¿Ya? Entonces, voy a marcar acá. Quiero hacer crecer un poquito este. Ahí. Eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? La región completa, yo voy a hacer ahora que el I se mueva entre constantes. Entonces, yo quiero que el I parta desde el 0, acá abajo, y llegue hasta acá arriba. ¿Sí? Quiero saber qué valor es el que está acá arriba. Bueno, eso es tomar la función 2x y evaluarla en 2. Así que esto es 4. ¿Sí? Esa función que está ahí, nunca dije que era esa. Esa función que es la I igual 2x, esa, la evalúo en 2 y me da el puntito. ¿A qué altura está? Ese es 4. Entonces ahora voy a reescribir D como puntos xi en R2, donde el I, ahora yo lo quiero que se mueva entre el 0 y el 4. ¿Sí? Y ahora yo necesito que el X ya se mueva entre funciones, pero tengo un problema, porque claramente entre el 0 y el 4, si yo me paro en un I, me paro en cualquier I, ese I está acotado por dos funciones, por esa función y por esa función, si es que estoy parado ahí. Pero si me paro más abajo, ese otro I está acotado por esa función, que es la misma que antes, pero ahora hay otra función acá. ¿Sí? Los valores de I ahora están, o sea, esas rectas como funciones de I son distintas si es que tengo aquí o acá, depende de dónde esté parado en el I. Así que estoy obligado a separarla. Yo aquí voy a tener que trazar una línea horizontal, ahí, ¿sí? Y voy a tener dos regiones por separado, ¿ya? Porque tengo dos funciones distintas, esa y esa, ¿ok? Como techo para cada I. Entonces, aquí voy a quebrar un poco la situación. Voy a borrar esto. Mi D entonces va a ser de 1 más unión de 2. ¿Quién va a ser de 1? Van a ser los xi en R2, donde el i va a ponerle al de abajo de 1. Ese es mi D1. En D1, aquí esta altura está justo en 2, porque ahí está la función i igual x. Entonces, si reemplazo el x en el 2, esta altura es 2. ¿Ya? Entonces, en el primer tramo, de 0 hasta 2, eso en el i, ahora voy a ver qué funciones tiene el x. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene el x? Ya, pues las funciones son esa y esa. ¿Ok? Son funciones de i. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Despejar el despejar el x en las dos funciones anteriores. Antes tenía la i igual x y la i igual 2x. Entonces ahora escríbelas al revés. X igual y x igual y medios. Está despejado el x ahora en cada una. Entonces, esas son las funciones que hay acá. Esta es la x igual y esta es la eh, x igual y medios. Es la misma función de antes, solo que está escrita distinta. ¿Ya? Así que en esa primera región que está abajo, el x se mueve entre, eh, ¿cuál es la que está más lejos, más cerca del eje, del eje y? Es la y medios. Y la que está más lejos, más a la derecha, es la y. Así que esa es más grande que la otra. ¿Ya? Los x se mueven desde esa función, la y medios, hasta la otra que está acá, hasta la y. Esa está más a la derecha. Ujú. Y la segunda región también son puntos xy en R2, donde ahora el i se mueve entre 2 y 4. Claro, ahora estoy en ese tramo, en el i,
y es la región que está arriba. Entonces ahora el x se mueve entre estas dos funciones, entre la y medios, que es esa misma función, y ahora esa función, ¿ya? Que es una recta vertical. Entonces, ¿esa cuál es? La x igual 2. Es una función constante, pero una función x igual f de y, ¿ya? Es una función constante para el y, ¿ok? Entonces el x se mueve en este caso entre el y medios y el 2, ¿ya? Eso es lo que tengo ahí en esta línea vertical. Y entonces cambiar el orden de integración es ahora separar la integral, en este caso. Entonces la integral de 0 hasta 2, la integral de x hasta 2x, de la función f de x y de x, si le quiero cambiar el orden de integración y pasar de y de x a dx de y, voy a tener que separarla. Va a ser la integral de 0 hasta 2, de y medios hasta y de la función. La función no cambia, es la misma, pero ahora de x de y, ahí está dado vuelta el orden de integración, y más la integral de 2 hasta 4, de y medios hasta 2 de la función f de x y de x de y. ¿Ya? Para cambiar el orden de integración me había forzado a separar la región. Esto lo voy a correr un poco más para acá. Y ahí está lo que a uno le interesa. ¿Ya? Esto es súper básico, lo vamos a escribir acá arriba. Ahí. Eso. Ahí está. ¿Ya? Entonces, una de las primeras, esta es típica pregunta de prueba online, ¿ya? Donde no tienen que calcular la integral, donde eso no es lo importante. Lo que es importante es que usted entienda cómo calcular el orden o sea, cambiar el orden de integración. Eso es súper preguntable, ¿ya? Es típico que aparezca en las pruebas online, ¿ya? ¿Ok? Ahí está el cambio de orden de integración, ¿ya? Entonces, cambiar el orden de integración en estas regiones generales es repensar la región que antes estaba como de tipo 1, ahora pensarla de tipo 2. Esa es la idea. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿No? Ya. Avancemos. Otro ejemplo. Y ahora tengo una función d donde el x se mueve entre constantes y el y se mueve entre funciones. Aquí la única diferencia con el anterior es que las funciones son un poco más complicadas. ¿Ok? Y sea f una función integrable sobre la región, y vamos de nuevo a cambiar el orden de integración de esta integral. ¿Ya? Esta es de tipo 1, porque el x se mueve entre constantes y el y entre variables, en el fondo entre funciones. Ya, démosle. Necesitamos graficar esto. Entonces, se supone que el i, que está acá la función que está acotando al i, es la función 4x menos x cuadrado igual a y. Esa es la función. ¿Ya? Entonces, como yo necesito graficarla, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reescribirla. Esto es lo mismo que escribir 4x menos x cuadrado igual a y cuadrado, ¿cierto? Si paso todo al lado derecho, mejor, me va a quedar así. X cuadrado menos 4x más y cuadrado igual 0, ¿cierto? Y voy a completar cuadrados. Voy a escribir x cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado igual a 4. ¿Qué hice? Sumé 4 a los dos lados de la igualdad. ¿Y para qué? Para formar cuadrado binomio. Entonces me queda así. Y cuando está escrita así, uno debería decir, entonces, a lo mejor no, a lo mejor no es tan automático. Entonces es una circunferencia.
lo que acabo de armar acá, pasando la raíz para el otro lado y despejar todo esto y completar el cuadrado, armé una circunferencia. Entonces, ¿será verdad entonces que la función que estaba acá era la circunferencia? La verdad es que casi, casi, porque cuando uno eleva al cuadrado provoca términos nuevos y eso no siempre está bien. Grafiquemos la circunferencia. La circunferencia es i menos 2 al cuadrado más i cuadrado, entonces el centro es 2, 0, 2 en el x, 0 en el y, debería estar por acá, ahí es el centro, y tiene radio 2, porque dice igual 4, que es 2 al cuadrado. Así que es esta circunferencia. Esa es la circunferencia. ¿Ya? Pero la circunferencia no es una función. A mí me quedó horrible. Ahí, no sé. Pero la circunferencia no es una función. ¿Sí? Y acá arriba estaba escrita una función. ¿Ya? Es porque estoy considerando, como acá aparece una raíz positiva, ¿sí? Estoy considerando solamente la mitad de arriba de la circunferencia. Entonces, en realidad, el gráfico no es la circunferencia completa, sino que es la mitad nomás, la mitad superior. Esa es una función, ahí sí, ¿ya? Es una raíz de toda esta expresión que yo la manipulé y la dejé así, es para darme cuenta que es una circunferencia nomás, pero es una función, así que no puede ser la circunferencia completa, es la rama positiva, ¿ya? La rama negativa es la que iría por acá abajo, ¿ya? Ahí tengo la primera función. Después, y voy a anotar acá, esto es centro 2 y tenía radio 2, así que esta altura también es 2, importantísimo. Y después tengo otra función que es más simple, es la función y igual 2 raíz de x. Y igual 2 raíz de x. Es una función raíz que está amplificada por 2. Entonces, acuérdense que los gráficos de las funciones raíces siempre son así. Son como parábolas que están hacia el lado, pero solamente el pedacito positivo. ¿Ya? Entonces, la raíz, lo que no sé es si corta la circunferencia o si pasa por afuera de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, intersectémosla. Veamos si se pueden intersectar. ¿Ya? Hagamos las dos curvas. Inicialmente la voy a dibujar así, ¿ok? Pero no sé si es verdad, no sé si corta en algún otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me convenzo? Agarro la raíz, 4x menos x cuadrado, lo igualo a la otra, 2 raíz de x, y veo si hay alguna solución. Si hay solución para esto, entonces se intersectan. Y si no, entonces no se intersectan. ¿Ya? De hecho, acá ya estoy implícitamente diciendo que se intersectan en el cero. ¿Ok? Ya, pues acá voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado, me queda 4x menos x cuadrado igual a 4x. Se van los 4x y me queda menos x cuadrado igual 0. Y la solución de eso es x igual 0. Y no hay otra. ¿Ok? Entonces solo se intersectan en el x igual 0. Perfecto. Entonces solo se intersectan ahí. Está bien el dibujo. No puede pasar por dentro porque si no habría otro punto de intersección. Estamos viendo que no. ¿Ya? Así que ahí está mi región. De hecho no, dice, no parece región porque no la he cerrado. Me falta decir que los x se mueven entre 0 y 4. ¿Sí? Así que de todo esto que podría seguir avanzando hacia la derecha, tengo que llegar hasta el 4 nomás. Así que llega hasta ahí. Uy, no me quedó. Ahí sí. ¿Ya? Entonces el i se mueve por encima de la circunferencia y por abajo de la raíz. Así se mueven los i. Así que la región es esta. Esta es mi región. ¿Ok? Todo esto, todo lo que acabamos de hacer es solo para interpretar la región, que en resumidas cuentas, en los ejercicios de integrales, es lo más difícil. Después integrar es solamente seguir reglas de integración, que se supone que a esta altura deberíamos dominar bien. Lo difícil es determinar las regiones. ¿Ya? Y en este caso particular hay que cambiar el orden de integración, lo que es súper complicado. ¿Ya? Aquí está pensado como región tipo 1, donde el x se mueve entre 0 y 4 y el y se mueve entre la circunferencia y la raíz.
¿Ya? Ahí está súper bien, está clarito que es de tipo 1. ¿Ok? Entonces ahora la tengo que pensar de tipo 2. Lo vamos a hacer acá. Entonces, repensamos, no sé si existe esta palabra, repensamos la región de como tipo 2. ¿Ya? Entonces, seguramente voy a tener que subdividir, me va a quedar más fea la expresión. Entonces, voy a dibujar lo mismo. Acá está la semicircunferencia y ahí está la raíz. Y ahí está el corte. Ya, pues, entonces ahora necesito que en el y se mueva como constante y en el x se mueva como funciones. ¿Ya? Entonces acá obligatoriamente voy a tener que hacer un corte que me provoca 3 regiones. ¿Ya? De hecho, en el i no está complicado. El i se mueve entre 0 primero y acá en la punta de arriba era la función raíz, 2 raíz de x. Entonces, si usted lo evalúa en 4, le queda aquí 4. ¿Ya? En total, el i se está moviendo del 0 hasta el 4. ¿Ya? Pero si yo me paro en un x, o sea, me paro en un i, perdón, me paro en un i, las funciones con respecto al i van variando. Por ejemplo, si me paro en ese i y yo quiero ver esta región que está acá, entonces esa región está acotada por 2 funciones. Está acotada por esta función y por esa función. ¿Ya? Pero también tengo otra región acá al lado, donde ahora está acotada por esa función y esa función. ¿Ya? Y pasa separadamente en los dos casos. Y además, si me paro en un i que está más arriba, entonces ahora está acotada por esta función y esta función. ¿Ya? Entonces va variando según dónde está parado el i, cuáles son las funciones, ¿ya? Donde me voy moviendo de izquierda a derecha. Así que vamos a separar. Vamos a hacer el corte así. Voy a pasar una línea horizontal acá. No me quedó bien. Vamos a hacer ahí. Voy a pasar una línea horizontal ahí, tangente a eso. Ahí. ¿Ok? ¿Qué provoco con eso? Provoco 3 regiones. Pongámosle región 1, región 1, región 2, región 3. ¿Ok? O de 1, de 2, de 3. Vamos a escribirlo así. Ya, ¿cuál es la más fácil? La región 3, como para empezar y calentar motores. Tengo la región 3. No, vayamos en orden, no. Ya, filo, no importa. Lo importante acá son las funciones. Antes yo tenía escrita, aquí está la circunferencia, tenía el i despejado en la circunferencia. Ahora necesito despejar el x y lo voy a sacar de acá, donde decía x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual 4. Ahora voy a despejar el x. Entonces, x menos 2 al cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado. Y si paso el cuadrado como raíz, aquí aparece un más menos. X menos 2 es más menos la raíz de 4 menos y cuadrado. Y sumo el 2. Entonces, despejado el x es 2 más menos la raíz de 4 menos y cuadrado. Ese es el despeje del x. Y aparece un más menos. ¿Ok? Tengo una opción positiva y una negativa. ¿Cuál es la lógica acá? Que cuando yo tengo una circunferencia, si la pensaba como funciones como una función de x, se separa en la mitad de arriba y la mitad de abajo. Pero si ahora la pienso al revés, como una función de y, se separa en la función de la derecha con la función de la izquierda para un y. Ahí tengo sus 2 funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la figura, eh, en la figura, esta porción que llega hasta acá, esa porción es la porción negativa. Es la función x igual a 2 menos la raíz de 4 menos y cuadrado. Y la porción que está aquí, esa, es la porción positiva. X igual a 2 más raíz de 4 menos y cuadrado.
¿Ya? Ahí está. Si la miro completa, si hubiera tenido la circunferencia completa, lo que está a la izquierda es la versión negativa que se lleva el menos. En realidad no es negativa, es que se lleva el menos. Y la que está a la derecha es la que se lleva el más. ¿Ya? Esa es la situación en general. Si es que pienso la circunferencia como función de i. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Tengo esta línea vertical que está aquí. Esa línea vertical completa. Ya, esa línea vertical es la función x igual y necesito ese numerito que estaba acá. Y ese número era 4. Acá estaba el centro que estaba en 2 y el 0. Entonces, esa línea vertical es el x igual 4. Y ahora necesito esta curva, esa curva, que antes era y igual 2 raíz de x, y ahora tengo que despejar el x. Entonces, paso el 2 dividiendo y la raíz en cuadrado. Entonces, el x es y cuadrado cuartos. Ahí está despejada. Esa es una parábola, pero horizontal. ¿Sí? Entonces la puedo pensar como y cuadrado cuarto. Y ahora tengo todo. Ahora tengo todo para escribir las regiones. Tengo tres regiones. Una de 1, que va a ser eh, los xy en R2, tales que el i se mueve entre constantes. Necesito saber esa constante acá al medio. Esa constante era 2, ¿cierto? Esta altura era 2, ¿sí? El i se mueve entre 0 y 2, y el x se mueve de izquierda a derecha, entre la parábola, o la raíz, como quieran pensarla, que ahora es la i cuadrado cuartos, y la circunferencia, ese pedacito, que es el negativo. Entonces el 2 menos la raíz de 4 menos i cuadrado. ¿Ya? Esa es la primera región. La región 2, que es la misma que está para el otro lado, de izquierda a derecha, está acotada por las funciones. ¿Ya? Los i son los mismos, van desde 0 hasta 2. Pero las funciones que ahora acotan a la región, funciones con respecto a i, son la circunferencia, la que está más a la izquierda, pero su versión positiva, 2 más raíz de 4 menos i cuadrado, y la otra es esa recta que está acá. Entonces es la recta x igual 4. Ujú. Y la tercera región, la que está por arriba, ahora los i se mueven entre 2 y 4, ¿sí? Son puntos x, y en R2, eso es súper genérico. Y ahora el x se mueve entre las funciones, entre la raíz, ¿cierto? Y la constante, esa que está acá, de izquierda a derecha. Entonces, y aquí debería haberlo escrito porque para ser consistente, esta es la x igual y cuadrado medios. Entonces se mueve entre la y cuadrado medios y la 4. ¿Ok? Entonces el cambio de orden de integración, que antes estaba en y de x, ¿sí? Ahora lo voy a escribir de x de y, pero tengo que separarlo en tres regiones. No me queda otra. ¿Ya? Así que son tres integrales. Eh, la primera integral, entonces, el i se mueve entre 0 y 2. Siempre las constantes son la integral que va más por fuera, siempre. De 0 a 2, los x entre y cuadrado medios hasta 2 menos la raíz de 4 menos i cuadrado. ¿Ya? Esa, la función, nunca me dijeron cuál era la función. No, nunca me la dan. Pero ahora lo importante es que estoy cambiando el orden. Ahora es de x de y. ¿Ok? Más la integral, ahora el i se mueve entre 0 y 2 de nuevo, pero ahora las funciones son distintas. 2 más 4 menos i cuadrado, y 4 de f de xy, de x de y me falta la última. Ahora es de 2 hasta 4,
de, eso es como se mueve el y el x se mueve entre las funciones y cuadrado medios y 4. F de exy, dx, dy. Y ahí terminé. Ese es el cambio de orden de integración. ¿Ya? Si no estoy en un rectángulo, cambiar el orden de integración es pasar de tipo 1 a tipo 2 o viceversa. ¿Ya? Lo que puede provocar nuevas separaciones entre las regiones. Si estoy en un rectángulo, cambiar el orden de integración es cambiarlo nomás. Es solamente pasar de x de y a de y de x y cambiar el orden de las integrales. Ahí es súper fácil. Pero si no, ya ven que se complica montones. Eso. Y para terminar, un ejemplo más, pero donde ahora sí vamos a calcular la integral. ¿Ok? Y vamos a ver que vamos a ver cómo, o sea, de qué sirve el cambio de orden de integración. Ya en el fondo, si uno entiende en los dos órdenes, elige el más fácil para calcular la integral. Si el anterior, obviamente, el orden de tipo 1 me permite hacer un solo cálculo en la integral. En cambio, el orden en tipo 2 me obliga a hacer 3 integrales. ¿Ya? Entonces, en general, uno tiene que ver cuál es la que más conviene. Ya, sea entonces R la región acotada por las curvas y igual logaritmo de x e y igual logaritmo de x medios. Y igual 0 e y igual 1. Ahí está la región acotada por esas curvas. Ya la voy a graficar como para tener la referencia de cómo es la región. Ya, entonces está la típica logaritmo de x, que es la curva que es así, viene de una asíntota y después va creciendo así. ¿Ok? Esa curva, uy, le pegué un, ahí sí. Esa corta en 1, ¿cierto? Esa corta acá en 1. Logaritmo de 1 da 0. Y después tengo otra que es la logaritmo de x medios. Entonces, ¿para qué valor de x? Yo tengo que acá se provoca un 1, me queda el logaritmo de 1. Bueno, cuando el x sea 2. ¿Ya? Si el x es 2, entonces corta acá. ¿Ya? Eh, Voy a ponerlo aquí, 2. Y también viene pues, de la misma asíntota, viene para acá. ¿Ok? En el fondo crece más lento que el anterior. Y además tengo corte con dos rectas, que son la y igual 0, que eso es el eje X, sería esta recta, y la y igual 1. Entonces ahora corto con esa recta. Supongamos que ahí está la altura 1. Ahí. Ahí. Entonces esta es mi región. Esa es mi región. Entonces me pide, y aquí hay que tener cuidado porque tengo que ver si lo dibujé bien, en el sentido de que tengo que ver si es que ese punto y ese punto que están ahí, quién está más a la izquierda y quién está más a la derecha. A priori no sé. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy buscando la intersección entre el logaritmo natural de x y 1. ¿Ya? ¿Y eso cuándo se da? Para x igual e, ¿o no? Paso el logaritmo para el otro lado y eso es e. O sea, el valor de x de acá es e. Así que está bien dibujado. Ya e es más grande que 2. Está más a la derecha que el 2. Así que está bien ese punto así. Había que tener cuidado, ya porque si no, me quedaban distintas las regiones si es que la quería subdividir. ¿Ya? Ya, eso. Ahí, bueno, y este punto de intersección también me sirve. Ese es donde el logaritmo natural de x medios se intersecta con el 1. Entonces, en este caso es x medios igual a e, entonces el x es 2e. ¿Ya? Así que ese último puntito se provoca cuando el x es 2e. ¿Ya? Ahí tengo todos los puntos de intersección. ¿Ya? Y ahora voy a pensar la integral en los dos órdenes, de x de y de y de x. ¿Ya? Entonces primero
Lo vamos a hacer de x de y. Uy. De x de y. Lo primero lo vamos a hacer así. Si es así, entonces el y se tiene que mover entre constantes y el x entre funciones. ¿Ok? Entonces el x entre funciones y el y entre constantes. Eso es tipo 2. Estoy pensando en tipo 2. Y en tipo 2 está perfecto. Está súper bien en tipo 2. Porque el i, en toda esta región, el i se mueve entre 0 y 1. Se mueve acá. Y el x se mueve entre estas dos funciones nomás. Entre esa y esa. ¿Ya? No hay más. Cualquier punto que usted, donde usted separe en un i, ¿ya? Y usted traza una línea acá, corta esa función, ya esa función. En cualquier i que esté entre el 0 y el 1. Así que esta es la más fácil. Esta es el orden de integración que me va a salir una integral nomás. ¿Ya? Esta región son los xi, tales que el i se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Y el x se mueve entre las funciones, pero ahora las funciones escritas en términos de i. Entonces, si la función original era esta, la que está más arriba, era i igual logaritmo natural de x, entonces si despejo el x, va a ser x igual a e a la i. Ahí tengo la función que está más a la izquierda. Y la otra función que era logaritmo natural era i igual logaritmo natural de x medios. Entonces ahora paso el logaritmo para el otro lado y multiplico por 2. Me queda 2e a la i igual a x. Ahí está la función escrita como función de i. Entonces el x se mueve entre la que está más a la derecha, que es la e a la i, y la que está más a la izquierda, que es la 2e a la i. Ya son las mismas funciones logaritmo, pero está despejado el x. ¿Ok? Y así que la integral, acá la integral es, bueno, acá me dan la función, acá tengo la función. La integral es de 0 hasta 1 y de e a la i hasta 2e a la i. La función que es x por 1 más e a la 2i, todo esto de x de y. Y ahí está escrita en ese orden. Y esta es la que vamos a usar después para calcularla. Y, y creo que ya no me va a alcanzar el tiempo. Ya. Pucha, aquí lo que me está faltando hacer es escribirla en tipo 2, en forma tipo 2. En forma tipo 2, el x se mueve entre constantes y el y entre variables. Entonces acá voy a tener que separar la región en 3 pedacitos. La voy a tener que separar acá, ahí. A lo mejor lo voy a dibujar en el otro lado, porque si no... la tengo resuelta. Aquí se las puedo mostrar mejor. ¿Ya? Si cambiamos el orden de integración, se los voy a mostrar y después todo esto se lo voy a publicar. Si cambiamos el orden, yo necesariamente tengo que hacer dos subdivisiones. Tengo que hacer esa y esa. Entonces lo separo en 3 pedacitos. Entonces cada uno de esos pedacitos lo pienso con el x moviéndose entre constantes y el y moviéndose entre variables. ¿Ya? Esa es la situación. Voy a tener que separar la si es que la hago de tipo 2. Y claro, la integral queda más larga. ¿Sí? Ahí está escrita la integral original como si fuera de tipo 2. ¿Ok? Y lo que falta es calcular la integral y lo vamos a hacer como tiene el tipo 1, ¿ya? Como estaba escrito acá. Esa. ¿Ya? Y la integral no es tan complicada. Voy a hacerlo y con esto cierro. La parte B, obviamente, vamos a calcular de 0 hasta 1, la versión fácil entonces, de la integral de e a la i, 2e a la i, y la función. Ahí está 1 más e a la 2i de x de y. ¿Ya? Y la integral no es tan complicada. Tengo que integrar de x primero. Déjenme anotar que no lo haya embarrado. No, no lo embarré. Tengo que integrar con respecto a x. Integrar con respecto a x, todo esto que está acá que tiene y es constante. Así que sale de esa integral. Es la integral de 0 a 1 de esa constante, entre comillas, para el x. ¿Ya? Y la integral de
e a la i hasta 2e a la i de x dx. Entonces ahora calculo esa integral que está ahí. Es integrar la función x. Entonces es x cuadrado medios evaluado entre e a la i y 2e a la i. ¿Ya? Y lo hago el cálculo de eso. ¿Ya? Y después cuando lo tenga listo, lo junto con lo demás. Entonces puedo sacar el 2 fuera de la integral, el 2 que está abajo. Me queda la integral de 0 hasta 1 y me queda el x evaluado en 2e a la i, eso es 4e a la 2i, porque está al cuadrado, menos el x al cuadrado evaluado en el e a la i, que es e a la 2i. ¿Ya? Y todo eso, que es el resultado de la integral de más adentro, multiplicado por la raíz. Todo esto de i. Entonces, lo único que falta es integrar eso. Me queda 3, que lo voy a sacar fuera, 3e a la 2i multiplicado por la raíz. Y ahí esta integral sale fácil porque hay que hacer una sustitución muy sencilla. Uno hace u igual a 1 más e a la 2i, por ende el de u debería ser e a la 2i de i. ¿Sí? O sea, lo que está dentro de la raíz lo cambio por u y su derivada, me estoy comiendo una regla de la cadena, es 2 veces e a la 2i de i, si yo derivo eso. Y ahí estamos, porque lo reemplazo, ese 2 lo paso dividiendo, lo voy a escribir acá entonces, el e a la 2i de i lo cambio por du partido en 2, entonces sale otro partido en 2, me va a quedar 3 cuartos adelante, y los límites de integración también tengo que cambiarlos. Cuando el i vale 0, el u vale 2, y cuando el i vale 1, el u vale 1 más e, ¿cierto? Me queda e elevado a e elevado a 2. ¿Sí? Sí, queda el e elevado a 2. Entonces me quedaron los límites raros de 2 hasta 1 más e a la 2. Claro, eso no es problema, son números. Y la integral me queda la raíz de u de u. ¿Ya? Así que ahora tengo que integrar u a la 1 medio, que es 2 tercios de u a la 3 medios por 3 cuartos, pero todo esto evaluado entre 2 y 1 más e cuadrado. ¿Ya? Ahí está la integral lista, falta nomás evaluar eso, es la parte fácil. Ya aquí les muestro el resultado. Sí, aquí está, acá abajo. ¿Okay? Ahí está evaluado y nos queda esa expresión. Ya ahí no hay nada más que hacer. Ya queda algo más, queda escrito, queda expresado, no se puede calcular más. ¿Ok? Pero ahí está. Esa es la gracia, entre comillas, porque es harto trabajo, de las integrales sobre regiones más generales. Hay ejercicios donde nos piden obligatoriamente cambiar el orden de integración y en otros tenemos que inspeccionar cuál es el orden de integración que conviene más. Y eso en general es difícil, hay que practicarlo harto. ¿Ya? Eso, muchachos. Gracias por la paciencia. Ya me pasé un poco, bastante, pero es la última vez, creo. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos estamos viendo después de esta semana de receso. Que descansen harto y cuídense un montón. ¿Ya? Nos vemos.